Todos y todas. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos esta mañana en una sesión especial del programa Costa Rica Perspectivas Económicas y Políticas. Ya está con nosotros don Rudolf Luque, el ministro de Hacienda de la República de Costa Rica, quien amablemente ha sacado un tiempo de su agenda. De hecho, don Rudolf estaba hace unos minutos en un acto protocolario importante de la puesta en marcha de un nuevo sistema informático de atención de servicios tributarios, y por eso se ha demorado un poco el inicio de esta sesión, pero ya don Rudolf está acá y le agradecemos muchísimo que nos acompañe a conversar sobre la situación y las perspectivas de las finanzas públicas, financiación del gobierno con nuestros suscriptores, y como siempre hacemos en las actividades en donde invitamos funcionarios de Estado, funcionarios públicos, lo hacemos abierto a las personas que se deseen unir para que puedan escuchar la presentación. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos esta mañana, y pues el escenario es suyo para que haga su presentación. Después de la presentación abriremos un espacio de preguntas y comentarios por parte de los asistentes. Así que, don Rudolf, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, más bien muchas gracias por invitarme y voy a compartir la presentación. En efecto, aprovecho para comentar que sí, estábamos en un momento muy importante. Hoy era justamente hasta ahora, dábamos inicio al sistema informático sobre el cual se hacen las declaraciones de los impuestos internos. Entonces, en este sentido, es importante, es importante también comentarlo porque es un hito a nivel nacional. O sea, el sistema que se está utilizando actualmente, hasta el día de ayer, era la ATV, básicamente es donde se han hecho las declaraciones de impuestos en las últimas 2 décadas. Y el día de hoy, a las 9 de la mañana, justamente a la misma hora de esta sesión, se iniciaba, se ponía en marcha el sistema. El asunto es que había que hacer, vamos a ver, cuando uno hace esto, uno espera, necesitamos que alguien haga una declaración, necesitamos que alguien se registre. Entonces, a las 9 puntos estábamos viendo cuánta gente estaba registrándose, cuánta gente había, cuántas declaraciones de IVA se hicieron, cuántas declaraciones del régimen simplificado se hicieron. Y eso era un poco, si todo eso funcionaba, ahí empezábamos, cerrábamos la sesión y ya empezábamos a darle seguimiento más normal, pero a las 9 de la mañana estábamos justamente en eso. Este, ok, vamos a ver, yo les voy a plantear la presentación bajo este enfoque. Primero, el marco fiscal de mediano plazo es la herramienta que se utiliza para poder proyectar y darle un rumbo y tener una cierta visión de hacia dónde van las finanzas públicas, qué es lo que esperamos, ¿okay? Cuáles serían los retos que tenemos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Por eso el marco fiscal de mediano plazo, que en este momento, 2025-2030, es la herramienta tal vez para hablar sobre cuál es el rumbo que se espera o que se tienen sobre las finanzas públicas. En este sentido, de la presentación, primero vamos a ver algunas generalidades sobre el marco fiscal de mediano plazo. Tenemos algunas proyecciones, el escenario base y algunos escenarios alternativos dependiendo de algunos eventos macroeconómicos principalmente, y el seguimiento de las cifras fiscales a junio. Importante, las cifras fiscales a julio salieron hace poco, entonces tienen algunos resultados un poco mejores de los que se venían observando a junio, pero este marco fiscal se hace a la mitad del semestre. Importante dentro del marco fiscal o la estrategia Hacienda en Acción, básicamente lo que se plantea en política fiscal del 2022 a la fecha, eh, consiste en la contención y reducción del gasto público haciendo un uso de la regla fiscal, básicamente tratando de cumplir la regla fiscal a su cabalidad. Sabemos que tenemos condiciones dentro de la regla fiscal que hacen que algunas instituciones traten de no estar sujetas a la regla, o que algunos de sus rubros que tienen en sus gastos no estén sujetos a la regla. Bueno, esto es parte del análisis que se hace. Algunos en efecto fueron excluidos de la regla fiscal, pero tal vez lo más relevante es entender que el crecimiento del gasto, ¿okay? Del gobierno central, gasto total, y después en este momento un poco más flexible, solo la parte de gasto corriente, gasto de capital queda liberado de regla.
el crecimiento del gasto tiene que ser una proporción del crecimiento del PIB nominal promedio. Entonces, tenemos el crecimiento del PIB nominal promedio de los últimos 4 años y básicamente una proporción, un 75% o un 65% del crecimiento promedio del PIB nominal es lo que debiera de crecer como regla y como máximo, es un techo de crecimiento, el gasto público. Entonces, la regla fiscal plantea esto. Los parámetros son cómo se encuentra la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Y entonces, si la deuda con respecto al PIB está por encima del 60, por debajo del 60 o por debajo del 50, hay diferentes proporciones que se pueden gastar, de que se pueden, digamos, generar en crecimiento del gasto del crecimiento del Producto Interno Bruto nominal promedio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Que la idea básicamente es que el gasto crezca a un ritmo inferior a lo que crece el Producto Interno Bruto nominal promedio, en el tanto la deuda se encuentre en ciertos rangos por encima, digamos, de ciertos valores. ¿Ok? Ahora podemos ver un poco más en detalle esos datos, pero en el caso de la regla fiscal, ese es el sentido general. En equidad y eficiencia del sistema tributario, ¿qué es lo que se busca aquí? Aquí tenemos dos temas importantes. Eficiencia del sistema tributario, básicamente cuáles son los principales impuestos, cómo los cobramos. Y en equidad estamos haciendo la relación de si este es cobro de impuestos o esta estructura impositiva antes y después del pago de impuestos mejora la equidad o no. ¿Cómo funciona el sistema tributario para mejorar o desmejorar, en algunos casos, la equidad en el tema de ingresos? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se cobran los impuestos en términos del valor, del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, que son tal vez los más grandes? Después seguiríamos impuesto selectivo de consumo. ¿Cómo está generada esa estructura tributaria? ¿Okay? De forma tal de que después del cobro de estos impuestos no haya una pérdida en equidad, ¿okay? Y que se puedan generar las recaudaciones necesarias en términos de ingresos, o por lo menos que se vaya un componente más importante del presupuesto financiando por medio de ingresos. Ingresos, básicamente impuestos. El otro componente es que una gran parte del presupuesto se financia por medio de endeudamiento. Entonces, el plan de financiamiento de largo plazo lo que nos dice es básicamente cómo pensamos estructurar, ¿okay? El financiamiento, qué fuentes de financiamiento vamos a usar, qué plazos vamos a negociar, y además cómo vemos el tema relacionado a las tasas de interés a la cual nos vamos endeudando. Entonces, estos componentes, ¿okay?, tienen un eje, digamos, hay un eje transversal aquí que está relacionado a el programa que se trabajó con el Fondo Monetario Internacional y el proyecto Hacienda Digital. Entonces, esos tres componentes que estamos viendo ahí, más el proyecto Hacienda Digital y el plan el programa con el Fondo Monetario Internacional, fueron básicamente las herramientas de política fiscal que se han trabajado en los últimos años. Es importante mencionar justamente el principal hito en tema de Hacienda Digital es justamente esto que estaba mencionando al inicio, que estábamos iniciando hoy a las 9 de la mañana. Ok, con respecto a esta herramienta de política, que básicamente es el marco fiscal de mediano plazo, nosotros lo publicamos en marzo, ¿ok?, de cada año. La ley 9635 nos pide hacer esto. Y en la ley del proyecto de presupuesto también. Entonces, esas dos publicaciones es una en marzo y una en septiembre. ¿Ok? Esta de septiembre es la que básicamente estoy ahorita comentando. Adicionalmente, se le da seguimiento, ¿okay?, a este plan, marco fiscal de mediano plazo por medio de boletines mensuales e informaciones trimestrales. O sea, hay un boletín mensual y hay un boletín trimestral con un poquito más de información porque recaba lo referente al último trimestre. Eso es básicamente lo que va conformando la herramienta que vamos utilizando y que nos sirve para darle seguimiento a la economía en el mediano y largo plazo. Aquí tal vez tenemos dentro del marco fiscal de mediano plazo
hay tres ejes claves, esos ejes que yo mencionaba con respecto a el control del gasto, la eficiencia y equidad tributaria y el fortalecimiento del tema del plan de deuda, cómo nos vamos a ir endeudando, se van analizando dentro de este marco fiscal para poder hacer las proyecciones y los escenarios para el 2026 hasta el 2030, y además se evalúan ciertos riesgos que pueden incidir en esas proyecciones. Se evalúan riesgos, por ejemplo, con respecto a la inflación, a la tasa de interés, al tipo de cambio. Entonces, se hacen escenarios en donde se puede ver hacia dónde puede afectar la evolución de las variables macroeconómicas, este plan o este marco fiscal, esos resultados que esperamos con respecto a la ruta fiscal que nos estamos trazando. Cuando analizamos los principales objetivos, están alineados en tener una resiliencia fiscal importante con respecto a choques externos. Básicamente esto es tener herramientas, ya sea créditos de apoyo presupuestario que se accionarían o dependiendo de ciertas circunstancias, tener recursos disponibles en caso de choques, por ejemplo, también temas del riesgo ambiental, temas relacionados a terremotos, a situaciones que son impredecibles. Bueno, fortalecer esta resiliencia es que tener recursos de acceso en los mercados internacionales ya aprobados, pero que no necesariamente van a generar un nivel de deuda importante adicional, sino que es dependiendo del evento que se dé. O sea, no se van a pagar comisiones ni necesariamente desembolsos importantes si en el tanto no se dé el evento. Entonces, es básicamente ser un poco más resilientes a temas de choques externos, pueden ser sociales, naturales, y en ese sentido hemos ido negociando este tipo de instrumentos con multilaterales, lo cual busca fortalecer este escudo fiscal ante situaciones básicamente externas. Adicional a esto, tenemos el tema de los superávit primarios. O sea, mantener un superávit primario sostenible en el tiempo. Eso es un reto que nos hemos planteado. Se ha logrado a lo largo de los últimos años, en el 2022 hasta el 2025, con el resultado que vamos viendo. En el tanto podamos tener superávit primarios positivos, o sea, superávit primarios básicamente, o resultados primarios positivos, vamos a ir generando ese espacio fiscal en donde vamos a ir dependiendo cada vez un poco menos de el endeudamiento. O sea, en el tanto esa relación de gastos corrientes sean cubiertos en gran medida o su totalidad por ingresos corrientes, vamos logrando generar esos espacios fiscales para poder invertir más, pero para además saber que la relación deuda-PIB va a tener una tendencia decreciente. ¿Ok? Por otro lado, la gestión de la deuda, esa relación de los intereses con respecto al PIB, es clave tratar de conseguir los recursos a la menor tasa posible. Un enfoque ha sido incrementar los plazos, el tiempo. Okay, en vencimientos de menos de 5 años tratamos de reducirlos bastante. Hemos tratado de aumentar la duración del portafolio, de nuestro portafolio. Hemos pasado de los 6 a los 8 más o menos en promedio años, en promedio de todos los vencimientos. Y la idea es tratar de enfocarnos en títulos, por ejemplo, al 2037, al 2041 y de ahí en adelante, para ir generando una estabilidad mayor en ese pago de intereses. Y eso busca reducir la relación con respecto al pago de intereses. ¿Ok? Después tenemos la percepción del riesgo país. En el tanto nosotros logramos demostrar que somos una economía que va a lograr hacer frente a sus pasivos, el riesgo país, ¿okay? La percepción sobre la probabilidad de que Costa Rica no pueda hacer frente a sus pasivos se reduce. Y esto nos ayuda a conseguir financiamiento a tasas mejores. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos a 2 noches de llegar a grado de inversión. Esto internacionalmente lo ven como una mejoría en la capacidad de pago del país de hacer frente a su deuda, y además, entonces, las tasas de interés que no se exigen en los mercados internacionales tienden a mantenerse muy estables e inclusive a ser inferiores.
Ahí tal vez el componente importante es la facilidad que tengamos para acceder a los mercados internacionales. Entonces, mejorar la percepción de riesgo país ha funcionado, pero tal vez no lo hemos podido aprovechar como uno quisiera por la complejidad que existe a la hora de salir a hacer emisiones en los mercados internacionales. Por ejemplo, el caso de los eurobonos que fueron rechazados hace poco en la Asamblea Legislativa. ¿Ok? Entonces, eso es clave en este caso. Tenemos la deuda como porcentaje del PIB, una meta de reducirla al 2035 al 50%. Es complicado, sin hacer un cambio importante en la estructura de ingresos y gastos, es complicado llegar a este resultado, pero la tendencia va hacia la baja. Porque nosotros las estimaciones llegan al 2030. Al 2035 sí se ve una probabilidad de que pueda llegar la deuda por debajo del 50% del PIB, pero claramente hay algunos componentes importantes como algunas reducciones en los ingresos por medio de algunos proyectos que se han ido presentando en la Asamblea Legislativa que complican más lograr esta meta, porque en el tanto no logramos tener ese resultado primario sostenible en el tiempo por alguna pérdida de ingresos o por el propio dinamismo de la economía. Entonces, a pesar de ir teniendo una tendencia de la deuda hacia a la baja, o de la relación deuda-PIB a la baja, sí se empieza a ver cada vez más difícil poder llegar al 50% en el 2035, en el tanto se den reducciones en los ingresos importantes. Y aquí tal vez menciono específicamente a proyectos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa que no generan ingresos adicionales, pero sí generan una reducción de ingresos futuros. Muy sencillo, digamos, tres que yo los tengo muy presentes es el proyecto que nos saca de la lista gris, el proyecto que le incrementa el mínimo exento para personas físicas con actividad lucrativa, y el proyecto que reduce el impuesto a la propiedad al marchamo. ¿Ok? Esos tres los tengo muy claros porque superan los 100.000 millones, una reducción de ingresos de cerca de 100.000 millones de colones, lo cual, cuando uno ve estos escenarios y ve que que ese recurso se va a hacer menor de aquí en adelante todos los años, entonces se da cuenta de la dificultad que existe a la hora de reducir esa relación deuda-PIB en el tanto exista estos niveles esta cantidad de proyectos. Algo importante es la posibilidad de conseguir entonces recursos baratos, recursos a menor costo. Si más de los recursos se van a ir al pago de intereses porque no tenemos acceso al mercado local, al mercado internacional y tenemos que recurrir al mercado local, bueno, eso puede afectar esa posibilidad de llegar al 2035 con una deuda por debajo del 50% del PIB. Okay. Un objetivo final, ya lo he mencionado, está relacionado a el grado de inversión, alcanzar grado de inversión. Bueno, eso es clave. Justamente todos estos objetivos están alineados en o poder obtener este nivel de riesgo en donde consideran que Costa Rica es un país que puede hacer frente a sus pasivos y entonces las tasas de interés que podemos conseguir en emisiones internacionales van a ser menores. Si analizamos un poco cómo se han observado los resultados fiscales a junio del 2025 y lo comparamos a junio de cada año, vemos que en el año 2020 el déficit, el balance primario básicamente era de -1.5. El hecho de que fuera negativo en el 2019, en el 2020 y a junio del 2021 es positivo, pero a finales del 2021 llega a ser levemente negativo. Eso lo que dice es que nuestros gastos corrientes superan nuestros ingresos corrientes, o sea que todavía nuestros impuestos no nos permiten cubrir todos nuestros gastos sin tomar en cuenta el servicio de la deuda. Ok, en este caso, ya a partir del 2022 y hasta la fecha, lo que tenemos es que los ingresos corrientes cubren nuestro gasto corriente. Y esa diferencia, ese margen que se genera, ese balance primario, básicamente es lo que va generando ese espacio fiscal. Vamos dependiendo menos de la deuda con relación a lo que crece el Producto Interno Bruto nominal, que eso es un poco lo que he mencionado inclusive a la hora de hablar de la regla fiscal.
En el caso del balance financiero, o sea, lo que muchas veces conocemos como el déficit fiscal, anda alrededor del 3.7% negativo en el 2020. Sigue siendo un déficit, pero se ha reducido de 1.8 a 0.9 a 1.5 hasta 1.2 en el 2025. Este balance financiero básicamente incluye este pago en el servicio de intereses, entonces en el tanto podamos conseguir un resultado, una calificación de riesgo menor y un acceso más fácil a los mercados internacionales, vamos a ir generando una mejora en ese balance financiero. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, nos permite hacer una mejor gestión de la deuda y ver cómo el crecimiento de la deuda va siendo menor al crecimiento del Producto Interno Bruto nominal. Y tenemos entonces que en el caso de la deuda, abajo a la izquierda, el resultado que tenemos al 2021 era del 67.6% del Producto Interno Bruto y ha marcado una tendencia decreciente hasta estar en junio del 2025 en 57.4%, ¿ok? Del Producto Interno Bruto. Esto depende mucho del crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando vayamos a ver a las proyecciones, dentro de los escenarios está modificaciones o cambios en el crecimiento económico. Entonces, si el crecimiento económico se espera que sea bastante menor, entonces ese denominador crece menos, ¿ok? Y entonces si la deuda, por la dinámica del presupuesto, vamos a tener que endeudarnos digamos, en este 2006, por ejemplo, 2026, vamos a tener que endeudarnos en 4.8 billones, bueno, eso va a implicar que si el Producto Interno Bruto nominal no crece a ese mismo ritmo, ese ratio de 57.4 tienda a aumentar. ¿Ok? La idea es que siempre sea inferior al año anterior. ¿Ok? Pero dependemos en gran medida de cómo se proyecte el crecimiento del Producto Interno Bruto. Dependemos de los mercados internacionales. Vemos que, por ejemplo, un tema que nos puede afectar son cómo se proyecta el crecimiento económico a nivel mundial producto de los aranceles establecidos por la administración Trump, y esto puede impactar el crecimiento económico, nuestro crecimiento económico, y por ende la razón deuda PIB. En el dato de perspectiva de riesgo, tenemos que a junio es 206 de ENVI de Costa Rica. Interesante mencionar que ya a hoy eso se encuentra cerca de 170, o sea, ha bajado considerablemente entre julio, agosto y septiembre. Es un resultado formidable cuando uno ve inclusive lo que pasó con Moody's, que en este momento ahí teníamos BA3 y pasó a BA2. ¿Ok? Entonces, tanto para Fitch, para Standard Poor's y Moody's, el envío de Costa Rica en términos cualitativos, capacidad de acceder a mercados internacionales. Y en términos cuantitativos, pareciera que tenemos todas las condiciones para ser grado de inversión. Entonces, eso es importante valorarlo porque estamos muy cerca de ser grado de inversión. Pero para ser grado de inversión necesitamos algunas modificaciones más en términos cualitativos, o sea, de aspectos específicos de cómo se establecen los presupuestos y cómo se negocian las emisiones de deuda externa. Cuando analizamos el pago de intereses y vemos la evolución que se ha obtenido, tenemos que estos representan entre el 2.4 y 2.2% del Producto Interno Bruto. Y si vemos este pago de intereses con respecto a el resto digamos, el total de los ingresos, tenemos que representa el 30%, 32 o 29.5% del total de los ingresos. Aquí tal vez es importante mencionar que que Costa Rica adquiere una deuda cara. O sea, cuando nosotros vemos países con condiciones similares, vemos que el pago de intereses tiende a ser menor. Justamente esto es lo que nosotros estamos viendo. Si nosotros hacemos un escenario en donde vemos todos los países de la OCDE cómo pagan en relación a el gasto de intereses versus el nivel de endeudamiento que tienen, podemos ver que tienen relaciones más inferiores a las de Costa Rica. O sea, a veces, o sea, por niveles de deuda mayores o muy similares, pagan relaciones de intereses bastante menores. O sea, en el caso de Costa Rica,
tenemos una deuda cara. Hemos ido adquiriendo una deuda cara y la idea es ir reemplazando esta deuda cara por deuda barata. Una de las formas es tratando de mejorar nuestra calificación de riesgo e ir renovando los vencimientos que tenemos de más corto plazo para vencimientos de mayor plazo. Entonces conseguimos mejores tasas por el plazo, pero además, o mejores, digamos, esquemas de vencimiento por el plazo, pero además mejores tasas en el sentido de que tenemos una mejor perspectiva fiscal a nivel internacional. Entonces, aquí tal vez es importante ver los vencimientos que tenemos. El servicio de la deuda a junio del 2025. Este dato es de la parte de colones. Tengo acá, vean, esos 4 billones, ¿ok? Ese es el monto total del saldo de la deuda a junio del 2025 y la deuda total para el 2026, el stock. Eso es un vencimiento importante. Que si ustedes se fijan, las cifras 26 y 27 son cifras relativamente importantes y lo tenemos bastante cercano. Entonces hay que recurrir a un financiamiento tanto interno, ¿ok?, como externo. En el caso del financiamiento externo, una de las posibilidades era las emisiones de eurobonos que básicamente en este momento quedaron rechazadas por la Asamblea Legislativa. Entonces mucho de eso se va a tener que conseguir en el mercado doméstico. También existe el esquema de canjes y entonces es con uno de los esquemas que uno va utilizando para poder trasladar vencimientos que va a tener en 26 o a finales de este año para los próximos años 27 o 28. Pero eso depende mucho de los títulos que decidan cambiar las instituciones financieras. Vemos un poco la deuda en dólares. En el caso del 2025 son esos 1.400 millones de dólares y para el 2026 son esos 2.149 millones de dólares. Tal vez las cifras más relevantes porque es lo más cercano en términos de vencimientos. Y es importante, digamos, es importante ver justamente la presión que esto genera sobre las tasas de interés. Entonces, estos vencimientos que tenemos finales de este año e inicios del 2026 son los que tenemos que salir a cubrir en el mercado doméstico. Y en gran medida eso puede impactar las tasas de interés en el mercado. Ahora bien, estamos viendo que la tasa de interés en el mercado internacional bajó. La tasa de interés de política monetaria del Banco Central también registró una disminución también acorde en esta misma línea. ¿Okay? Y del lado nuestro, nosotros hemos logrado mantener las tasas de interés en el mercado sin ejercer una muy fuerte presión. Ahora bien, esto esperando alguna posibilidad de los eurobonos, ahora probablemente se venga un aumento un poco mayor para poder generar digamos, prefondeo o estos recursos para tenerlo para el 2026. Eh, Tal vez es importante ver que la condición, digamos, de las proyecciones toma en cuenta la evolución de las variables macroeconómicas. Hay modelos de punta que utilizamos a raíz de algunas capacitaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, en donde gracias a esto tenemos modelos de equilibrio general un poco más de largo plazo y tenemos modelos de muy corto plazo donde vamos viendo la evolución diaria de los impuestos. Con esto se generan estas cifras fiscales y se hacen los shocks para poder ver posibles riesgos internos y externos, que la idea es evaluarlos ahora en las proyecciones que tenemos. Entonces, como lo primero que estamos viendo aquí es el observado del 2024, lo que tenemos al 2025 estimado y la evolución para el 26 y 27 hasta el 2030 de la parte de los ingresos. Okay, como pueden ver, los ingresos totales van a rondar el 14.6 del Producto Interno Bruto, 14.6% del Producto Interno Bruto. En el caso del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que son los componentes de mayor peso, estos van a rondar el 4.8% del Producto Interno Bruto entre el periodo del 2024 al 2030. Si nosotros analizamos el promedio de cómo se ha evolucionado esto en los últimos años, uno ve que estos ingresos tributarios en promedio en 2017 al 2019, excluyendo tal vez el 2020 de la pandemia, tenemos un promedio de 13.9% en los ingresos totales y 12.8% en los ingresos tributarios. La idea es ubicar esto alrededor del 13
13% en la media de largo plazo. ¿Ok? Esos ingresos tributarios del 13% son básicamente los que nos estarían generando la posibilidad de tener una reducción, o sea, un resultado primario que ronde por ahí del 1.3% y que nos permita ir, si bien es cierto, tal vez lentamente, ir reduciendo la relación deuda-PIB. O sea, que siempre el año anterior, el año siguiente sea inferior al anterior. En el caso del gasto, nosotros tenemos acá el gasto, en el caso del gasto primario, de un 13.2, se estabilizaba un 13.1, y en el caso del promedio que vemos del 2017 al 2019, ¿okay? Lo que vemos es que ese gasto andaba alrededor del gasto total de un 20% y el primario en 16.5. Esto es producto de la aplicación de la regla fiscal. Lo que vemos para el 25 y el 26 es producto de la aplicación de la regla fiscal. Sí es importante mencionar que sí se da un incremento del gasto conforme la regla fiscal vamos a ver, vaya aplicándose en la parte menos restrictiva. En el caso de que la deuda se mantenga por debajo del 60, como la deuda como porcentaje del PIB en el 2024 bajó del 60%, entonces para el presupuesto 2026, el techo que planteaba la regla fiscal ya superaba el 5.7%, creo que era 5.8%. Entonces, el gasto sujeto a regla llegó a crecer o se estableció en cerca del 4.3%. Es un crecimiento mayor que lo que teníamos como techo antes de 3.75. Entonces, este crecimiento mayor, si bien es cierto, va a aumentar el gasto y permite, digamos, un incremento mayor en la parte de remuneraciones, o sea, un incremento porque estaban congeladas algunas de las remuneraciones, y también permite el liberar el gasto de capital. Y a raíz de esto, mucho del incremento en el presupuesto 2026, si ustedes lo ven, el presupuesto que se presentó en la Asamblea Legislativa reciente para el año 2026, incluye un incremento de cerca de 200.000 millones para educación, cerca de 50.000 millones para la parte de seguridad, y en el tema de pensiones y reforzamiento social tenía cerca de 100.000 millones de colones adicionales. Estos gastos adicionales son posibles gracias a ese resultado que se dio en el año 2024, en donde la deuda como porcentaje del PIB bajó del 60. Entonces nos permite, y eso se certifica en el 2025, y permite que el presupuesto 2026 tenga un crecimiento mayor. Sí es importante mencionar que no llegamos al techo de regla de 5.8% del Producto Interno Bruto, pues en ese caso, otra vez probablemente caeríamos en un ciclo muy restrictivo de deuda PIB. La idea es estar por debajo del 60 y por debajo cada año seguidamente. ¿Ok? Si nosotros analizamos la proyección que se tiene para el balance primario, en este de 24 en 1.1, el 25 es 1.3, para el 26 1.3, y la idea es que se mantenga en ese rango de 1.3 a 1.4 para el 2028, 29 y 30. En el caso del déficit fiscal, el balance financiero, perdón, anda en el 3.8% en el año pasado. Este año se espera un 3.2, un déficit, y de ahí en adelante que tenga una leve reducción hasta el 2.5 déficit fiscal para el 2030. Si analizamos este último año 25, lo que tienen proyectado para el 26 y el promedio que hemos tenido en el del 2017 al 19, vemos que esto es justamente el espacio que uno anda buscando en términos de déficit fiscal. O sea, que el resultado del balance primario de 2.6% negativo que se tenía entre el promedio del 2017 y el 2019 sea un resultado positivo en los próximos años para ir generando esos espacios fiscales. Con respecto al pago de intereses, vea, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que el pago de intereses como porcentaje del PIB anda alrededor del 4.5%, lo mantenemos 4.5% para el 2026,
pero sí se asume que se puede llegar a tener mejores tasas de interés con, con accesos más sencillos al mercado internacional. Y aquí yo, digamos, tal vez quisiera mostrar esto y este gráfico de dinámica de la deuda, pero es muy importante ver esta facilidad del acceso al mercado. O sea, nosotros cuando presentamos el presupuesto y decimos, este presupuesto, por ejemplo, 2026 que acabamos de presentar, trae un 4.8 billones de endeudamiento. Ya ese monto de endeudamiento está definido. No vamos a aumentarlo ni a disminuirlo. Si nosotros logramos conseguir recursos a una tasa menor, pero no aumentar ese monto, entonces eso nos va a llevar a reducir la presión de las tasas de interés sobre la deuda, entonces, y sobre el presupuesto total. Entonces, ¿qué es la clave aquí? No es permitirle al gobierno endeudarse más, es permitirle tener un acceso más eficiente al mercado internacional. Eso es una reforma constitucional que está ahorita en la Asamblea Legislativa. La idea es que se vea en esta administración y que en la próxima administración se trate de ya una discusión más formal. Porque por ser una reforma constitucional tiene que llevar ciertos pasos muy específicos. Pero, ¿qué es la clave con esto? No es buscar un mayor endeudamiento, es a partir del endeudamiento que se aprueba en la ley de presupuesto, se le permite al Ministerio de Hacienda definir la estrategia sobre la cual se endeuda, a qué mercados van, a qué tasas van, a qué plazos, y que esto sea de una forma más flexible. Es impresionante ver cómo en los mercados internacionales a veces no entienden por qué Costa Rica no puede aprovechar una baja en su calificación de riesgo, porque si tiene una mejora en su calificación de riesgo y ya ahora es un país considerado menos riesgoso que antes, no puede aprovechar esto en los mercados internacionales haciendo una emisión a una tasa más baja. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por la Asamblea Legislativa y hay todo un entorno político. ¿Y qué quiero que veamos en este gráfico? Esta es la dinámica de la deuda, la proyección de cómo va a comportarse la deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer, viendo acá? Cómo los cambios de ella cada año. Y entonces el acumulado lo que me da es un reflejo del peso que tienen los diferentes componentes sobre esa dinámica de la deuda. Me interesa que veamos este rojo, es el 13.27%. Esto es el efecto de tasas de interés, que lo que hace es que me aumenta, ¿okay? La dinámica de la deuda. Mientras que el crecimiento económico o mantener balances primarios positivos me generan una reducción importante en la dinámica de la deuda. Entonces, viendo este proceso de cómo se mueve los cambios interanuales en la deuda, uno puede darse cuenta de que conforme logremos adquirir deuda a tasas más bajas, y además mantengamos un balance primario positivo y un crecimiento económico sostenible, vamos a lograr bajar esa relación deuda-PIB. Importante el crecimiento, el efecto de crecimiento, sí, es muy importante el efecto de crecimiento. Entonces necesitamos que sea una economía que vaya teniendo un resultado positivo en términos de la actividad económica, pero también ocupamos mantener un balance primario positivo. En el tanto no podamos tener balances primarios positivos, esta dinámica de la deuda más bien nos va a afectar en el resultado final del crecimiento de la deuda. Entonces, estos elementos es muy notorio de lo que ocupamos en este sentido. Tal vez importante mencionar con respecto a la deuda, la posibilidad si adquirimos deuda internacional en dólares, tener la posibilidad de plantearse mediante instrumentos y coberturas la posibilidad de reducir el efecto cambiario. O sea, que si uno dice, yo tengo una deuda en dólares y el temor es que el tipo de cambio suba, bueno, en ese caso, si yo estructuro un poco el título que voy a colocar en el mercado de forma tal de que a la hora de pagar los intereses yo pueda hacer por medio de banca internacional un swap y pagar en colones porque mis ingresos entran en colones, bueno, eso se puede realizar y se reduce el efecto cambiario que se tiene a nivel de la deuda como un todo, si eso fuera parte del análisis que se está haciendo a nivel de incrementar la deuda externa.
Ok, cuando vemos los escenarios con respecto a este porcentaje hasta el 2030, deuda, el deuda PIB, vemos que estábamos en el 2021, 67.6. La proyección para este año anda en 59.5. Ese 59.5 se mantiene para el 2026 y se reduce levemente para el 27, el 28 y de ahí en adelante el 30. Sí, como yo les mencionaba, la idea es mantener, más que el valor, es mantener la relación deuda-PIB disminuyendo año con año. ¿Ok? Pero depende mucho de la evolución del PIB nominal. Aquí es importante ver el efecto precios. O sea, si un incremento importante en los precios me va a incrementar el PIB nominal y me ayuda a reducir la deuda PIB, pero también está el efecto, esta dicotomía que existe en la economía, en donde tenemos un sector que crece bastante, que es el sector relacionado a las exportaciones, digamos, zonas francas principalmente, el sector de equipo médico, circuitos integrados, etcétera. Y este sector, tal vez por no tener una relación tan directa en la parte de pago de impuestos, si hay un encadenamiento enorme a nivel de la parte de impuestos sobre la renta, pero no necesariamente los ingresos tributarios crecen al mismo ritmo que crece la economía como un todo, porque la economía tiene esa dicotomía en donde un sector que crece mucho no tiene una carga impositiva similar al sector definitivo o al sector, básicamente a la parte local, que no genera ese incremento que estamos viendo en la parte externa ligada a zonas francas. Entonces, eso, digamos, esa dicotomía en el crecimiento económico genera esa diferencia en cómo se registra el ingreso tributario versus lo que está creciendo la economía. Tal vez los ingresos tributarios no van al mismo ritmo que va creciendo la economía por esta dicotomía que existe. Pero en el caso de la deuda, como la estamos viendo en este gráfico, también es importante mencionar que los escenarios de shock, ahorita estamos viendo el escenario base. Vamos a ver algunos escenarios de shock, pero ¿qué quiere decir estos escenarios? Bueno, ¿qué sucede si hay un crecimiento menor del Producto Interno Bruto? ¿Qué sucede si hay un crecimiento más alto de las tasas de interés? Entonces vamos a tener que hacer un pago mayor por la deuda y eso va a generar un incremento en el servicio de la deuda para los próximos años que puede afectar la evolución de este indicador. Aquí nada más resalto los dos datos el dato más alto que tenemos en la serie que estamos evaluando y los datos que tenemos proyectados para este año y para el 2026. Nuevamente, como yo les mencionaba, el objetivo estructural de largo plazo es alcanzar el 50% de la relación deuda-PIB al 2035. Eh, Tal vez aquí es importante mencionar que ¿qué ocupamos para poder tener un resultado de la deuda PIB cada vez menor? Ocupamos tener resultados primarios positivos. Consecuentemente, esos resultados primarios positivos me dicen usted está dependiendo cada vez menos del endeudamiento. Y entonces el presupuesto, que podía ser un 40, un 60, 40% deuda, 60% ingresos propios, pasa a ser un 61, 39 o un 62, 38 y vamos dependiendo cada vez menos de la deuda para hacer frente a nuestro gasto corriente. Ok, nuestro gasto, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que es importante en esta parte? Bueno, nosotros tendríamos aquí que también evaluar escenarios en términos de otros ingresos que pueden generarse por medio, por ejemplo, de evaluar las exoneraciones. O sea, hay un tema importante con las exoneraciones y es que a veces cuando se crean, como no se ve que es unos recursos directamente que van hacia un sector de la población, sino que básicamente no, se le reduce una tarifa o se le genera una tarifa reducida o se le dice no va a tener el pago, no va a tener que realizar el pago de impuestos si cumple con ciertas características. Bueno, esa exoneración, al no verse como una transferencia directa del gobierno hacia un grupo de la población, muchas veces no se evalúa el impacto que está teniendo en términos de distribución y hay exoneraciones que debieran de revisarse. Y eso, ¿por qué lo planteo de esta forma? Porque la evolución que tenemos en el crecimiento de los ingresos y el gasto hasta el 2035 plantea la posibilidad de que llegue al menos al 50% del PIB,
Pero esto también depende de cómo se manejen estas fugas, básicamente, por medio de exoneraciones que se han venido aprobando a lo largo de los años y que tal vez no necesariamente cumplen con las características que veíamos al inicio de eficiencia y equidad del sistema tributario. Porque si, por ejemplo, si hablamos de eficiencia, muchos de estos proyectos que buscan exonerar algunos de los bienes y servicios, muchas veces generan espacios para que no se pueda hacer la correcta trazabilidad de los bienes y servicios. Generan portillos para que no se puedan declarar correctamente algunos bienes y servicios y no le podamos dar el seguimiento que se debe, el seguimiento que debemos hacer. Y por otro lado, generan también reducciones en los ingresos que afectan, ¿okay?, el resultado, el resultado fiscal del gobierno. O sea, nosotros tenemos en este momento cerca de 8, 9 proyectos que nos generan una reducción de cerca de 200.000 millones de colones, en donde no se generó ningún ingreso adicional. Esos proyectos que yo les menciono se han creado del 2022 a la fecha y estamos hablando de una pérdida fiscal de cerca de 200.000 millones, en donde 100.000 millones son, por ejemplo, los 3 que mencioné hace un rato. Pero hay otros proyectos que en conjunto suman cerca de 200.000 millones. Esos 200.000 millones es una reducción en los ingresos que no vamos a tener de ahora en adelante y debiéramos de cubrir de alguna forma. Y una de las formas es mayor financiamiento y esto afecta la estructura de lo que estamos evaluando ahorita. ¿Ok? Entonces, eso es importante verlo a la hora de analizar estos escenarios. Esto que tengo acá es básicamente los rangos intercuartiles, o sea, entre el primero y el tercer cuartil, cómo se ubican los ingresos. Entonces, para el 2025, los ingresos entre un 14 y un 15.5, los gastos entre un 17.2 y un 18.7, el balance primario, ¿okay?, entre un 0 y 2.5, el balance financiero, menos 4.6 a 1.9, y la relación deuda-PIB entre un 58.3 y un 60.8%. ¿Ok? Eso es para este año, para el cierre de este año. Para el 2026 tenemos rangos son un poquito más amplios conforme vamos avanzando en los años. 13.7 a 15.5 en los ingresos, 16.9 a 18.8 en los gastos. El balance primario menos 0.1% y 2.8. La idea es que siempre se mantenga en la parte positiva. Balance financiero entre el 4.8 y menos 1.6. Y la relación deuda-PIB para el 2026 en 57.8 a 61.4. ¿Ok? Tal vez es importante mencionar que la relación deuda-PIB muestra una probabilidad de 50% de ubicarse cerca del valor central en el 2030 y que para este año existe un 56% de probabilidad de que se sitúe por debajo del nivel del 2024 y un 61% de que esté por debajo del 60%. ¿Ok? Que ese es un poco el objetivo que se ha mantenido en relación de las cifras fiscales, con relación a las cifras fiscales. Choques que podrían alterar este escenario base y son choques que se analizan en el documento que genera el marco fiscal de mediano plazo y están relacionados a cómo se gestiona el gobierno, a relaciones con los gobiernos locales, algunas demandas que se presenten al Estado, cómo se evoluciona el sistema financiero, que se den iniciativas fiscales como estos proyectos que yo les menciono. De hecho, aquí por ejemplo, yo menciono el proyecto del Marchamo, que fueron cerca de 85.000 millones de reducción en los ingresos, el impuesto a la propiedad de vehículos, y en este momento se está discutiendo en la Asamblea Legislativa ampliar esto aún más, y entonces esto genera todavía un hueco mayor en la parte del impuesto a la propiedad de vehículos. Y es que es muy interesante plantearlo ahorita cercano a pagar el Marchamo. Entonces, ese tipo de iniciativas fiscales pueden generar un impacto negativo. Hay una exoneración para una canasta específica de medicamentos, hay proyectos que buscan exonerar a cierto tipo de empresas que contraten cierto tipo de trabajadores. Entonces, si contrato trabajadores con más de 40 años o mujeres, entonces tengo ciertos incentivos fiscales. Y así como esos, hay más de 69 proyectos de iniciativas fiscales que podrían pasar y tendrían un impacto que habría que analizar dentro de este escenario base. ¿Ok? Costo de transición climática y desastres naturales, que son algunos de los eventos extremos que se evalúan dentro del modelo que se tiene para este marco.
Ok, vamos a ver 4 escenarios. Los escenarios son básicamente la desaceleración del crecimiento del real del PIB, el incremento en la tasa de interés, una desaceleración del PIB de 1 punto porcentual, un incremento en la tasa de interés de 100 puntos base, una depreciación del tipo de cambio en un 10% y un incremento de la inflación de 2 puntos porcentuales. Si vemos en el primer caso, tenemos el escenario base, anda el 59.5% la deuda, el balance primario 1.3, el balance pago de intereses el 4.5 y el balance financiero 3.3. Eso es más o menos las cifras base que hemos visto y la evolución del escenario base que tenemos para la deuda. Si vemos el primer escenario, tenemos una desaceleración del Producto Interno Bruto. Entonces, el Producto Interno Bruto cae en 1 punto porcentual con respecto a lo que se tenía en el escenario base y hace que la deuda como porcentaje del PIB, como el denominador es menor, entonces pase a ser de 60.3% del Producto Interno Bruto para este 2026 y de 59.8, 59.1 y de ahí en adelante para el 2030. Vean que la clave es la tendencia. O sea, también se da un incremento por un choque específico, pero la idea es que siempre la deuda caiga con respecto al año anterior. ¿Ok? Entonces, aquí el aumento se dio por una desaceleración del crecimiento económico. En el caso de que sigue es un incremento de las tasas de interés de 100 puntos base. Este incremento me genera una deuda como porcentaje del PIB del 60% para el 2026. ¿Ok? Pero se mantiene cerca del 57.2 para el 2030. En el caso de la depreciación de tipo de cambio, un escenario en donde se da una depreciación del 10%, esto me da una deuda como porcentaje del PIB del 60.8%. Y tal vez aquí el dato, este escenario es el que mantiene la deuda como porcentaje del PIB un poco más alta en los demás años. Okay, para el 2027, 28 y 29 se mantiene por encima del 60 y esto generaría, digamos, unos escenarios en donde generaría mayor restricción en términos fiscales porque caeríamos en la parte de la regla fiscal más restrictiva por encima del 60. Y el incremento en la inflación, aquí el denominador es el Producto Interno Bruto nominal y por ende entonces tiende a reducir el escenario deuda, crecimiento y deuda. ¿Por qué? Porque el crecimiento, estamos diciendo que esa inflación va a aumentar un poco más el crecimiento de los precios, eso impacta, o viene impactado por el lado del deflactor y tenemos un crecimiento en el Producto Interno Bruto nominal un poco mayor, es el denominador en mi base de deuda PIB y por lo tanto la deuda más bien me cae al 58.6% para el 2026. Esos son los escenarios de shock que se tienen. Es importante evaluar, por ejemplo, cuál de estos podría uno tomar en consideración ante el incremento de los aranceles en Estados Unidos. Bueno, ese escenario sería tal vez el de la reducción, el crecimiento real del PIB en 1 punto porcentual. Hay que ver que es una desaceleración del crecimiento. O sea, nosotros si vamos a crecer un 4%, vamos a crecer un 3%. Entonces, ese es el impacto que estamos evaluando para ese escenario de crecimiento, el segundo escenario básicamente, o el primero, después del escenario base, que es tal vez, desde mi punto de vista, al que más hay que tenerle cuidado porque depende mucho de lo que vayamos viendo en la evolución internacional con respecto a esto de los aranceles. Si vemos estas cifras con respecto a dónde estamos en junio de este año y cuánto nos falta para lograr nuestras metas, bueno, en este caso, a junio de este año tenemos un 7.3% del PIB en datos de ingresos totales y la proyección para el 2025 es del 14.7%. Eso significa que estamos a un 49.7% de todos los ingresos totales que se supone que vamos a esperar y estamos en la mitad del año, o sea, casi 50%, por lo tanto, estamos en la mitad en la parte de los ingresos totales, es un dato bastante bueno. En caso de los ingresos tributarios también, o sea, nosotros teníamos ingresos tributarios proyectados para 2025 de 13.1% del PIB. Cuando vemos cuánto se ha generado a junio de este año, es 6.5, es un 49.6% de los ingresos tributarios que se han generado a la mitad del año. O sea, estamos en la mitad del año y nos hace falta la mitad del el rubro. ¿Ok? Con respecto al gasto, tenemos un valor un poco menor. Básicamente, si hablamos del gasto total, tenemos un 18% estimado y este año a junio era en el orden del 8.5. Sí es importante mencionar que algunas de las
de los gastos y obras que se van ejecutando aceleran un poco el ritmo al final del año, y entonces tenemos que, si bien es cierto, hay alguna subejecución que se podía proyectar ahorita, ese 47% de lo alcanzado a la mitad del año, probablemente la próxima mitad, la segunda mitad del año sí sea superior al 50%, y entonces tengamos algo muy cercano al 98, 97, 99% con respecto al gasto que se tenía proyectado para el 2025. El balance financiero y balance primario, en el caso del balance primario es 1.3, a junio anda en el orden del 1%, andamos en cerca del 78.1% a la mitad del año, ¿ok? Como esto está relacionado al stock, entonces nosotros ahí tenemos, si bien es cierto, si se cumplen estos resultados que vengo mencionando, los ingresos totales y gasto total, estaríamos llegando al 100% de esta proyección para finales de este año. Y en el caso de la deuda, ahí es el que es un stock, tenemos un 59.5% de proyección al 2025, a junio de este año eran 57.4%. ¿Okay? Y lo que se espera, que es básicamente es el 96.5, se espera que esa relación ande alrededor del 59.5 para finales del año. ¿Qué es importante mencionar acá? Lo, lo que yo ya dije, vencimientos de la deuda para enero y febrero del próximo año. O sea, en el tanto yo necesito recoger esos recursos en enero, febrero y ojalá a finales de ese año, voy a generar un incremento en el nivel de endeudamiento para poder cubrir esto, que tal vez no hubiera sido así tan de esta forma, en el tanto si hubieran aprobado los eurobonos, probablemente la estrategia hubiera sido distinta, pero en este momento la idea sería ir ya cubriendo el año 2025, tener los recursos a finales del 2025 para poder hacer frente a los vencimientos de inicios del 2026. ¿Ok? Entonces eso va a generar un incremento, una relación de la deuda muy cercana a ese 59.5 para finales del año. Y básicamente este es el recuento de lo que yo les, eh, les quería mostrar. Y, no, y nada más aprovechando que lo mencioné, yo tengo acá este listado de proyectos y tal vez es lo que yo quería mostrar. Ven, estos proyectos, este proyecto son 376 millones el costo, pero es importante mencionar que ese proyecto se vio en Asamblea Legislativa, se emitieron criterios negativos, positivos, se discutió y se aprobó. Y estuvimos de acuerdo, digamos, en algún momento ya se estuvo de acuerdo con este proyecto. El 10.392 también se llegaron a cierto consenso, pero todos estos proyectos que estoy mostrando acá restan esta cantidad de recursos. El 10.390 es el que yo menciono mucho, que es el del impuesto a la propiedad de vehículos, porque el monto es grande, ¿okay? Y ahí generalmente yo te muestro cómo fue el impacto. Pero vean, esto que tenemos acá, hasta ahí, todos esos proyectos se han ido aprobando a lo largo de los últimos años, entre el 2022 y la fecha, y actualmente. Entonces, ¿por qué cuando hacemos un proyecto de estos no planteamos obtener los recursos de algún otro lado? No estamos planteando nuevos impuestos, pero entonces, ¿de dónde sacamos los recursos? Tal vez hayan exoneraciones que debiéramos de evaluar, que tal vez sean regresivas, que podrían representar, digamos, una mejora a la hora de evaluar la progresividad total. O sea, si yo llego y digo, tengo una exoneración a los boletos aéreos y los boletos aéreos son usados por los deciles de mayores ingresos cuando viajan, pero estoy planteando una exoneración en donde los productos de higiene femenina van a tener una exoneración, una tarifa reducida, porque yo no elimino esa exoneración que es regresiva y trato de dar un beneficio a una parte más progresiva del consumo. Entonces, ese tipo de escenarios son los que se deben de evaluar. También evaluar esto, por ejemplo, este 10.579, 16.000 millones. Ese proyecto es un proyecto que desde mi punto de vista es bastante bueno porque en su momento era un monto muy grande el impacto, pero se logró reducir a 16.000 millones porque se planteó como una devolución, no como una exoneración. La exoneración abarca a todos los costarricenses y entonces eso cuesta mucho poderle darle trazabilidad y saber si realmente el beneficio está yéndose a los hogares más necesitados. Si es una devolución, por ejemplo, este es específicamente sobre los útiles escolares,
Si yo, como soy estudiante, pertenezco a un hogar vulnerable y estoy inscrito en un colegio y voy a comprar útiles escolares, a mí me devuelven los recursos. Pero entonces eso le da, primero que se enfocan ciertos hogares muy específicos y segundo que la pérdida fiscal no es tan grande y se lo logra dar mayor trazabilidad. Bueno, ese es un enfoque que uno debiera de analizar para poder discutir estos temas. Pero bueno, esto era una filmina que quería mostrar al puro final de mi presentación. Muy- Gracias. muchas gracias, Rudolf. Que ha sido muy interesante la presentación, es decir, sobre todo me parece que es bien interesante el ejercicio un poco de plantear cuál es el momento en que estamos en el proceso de consolidación fiscal, ¿verdad? Más allá de los resultados de corto plazo, entender un poco esta situación, yo diría vulnerable o de, digamos, de cierto riesgo, digamos, en el sentido de que no podamos avanzar con la velocidad que se había previsto originalmente algunos años atrás en relación con el proceso de consolidación fiscal. Quisiera hacerte unas preguntas, si es posible, sobre algunos temas que tocaste que me parece que sería interesante ampliar antes de que nuestros auditores nos planteen preguntas. Las personas pueden hacer preguntas ya sea a través del sistema de preguntas y respuestas o a través del chat que tienen disponible, ¿no? Y además también, si lo desean, pueden levantar su mano y hacer la pregunta de viva voz en unos minutos. Yo quería hacer dos preguntas, digamos, en relación, bueno, con este tema de exoneraciones. Yo creo que eso es claro y bien importante, eh, porque, vamos a ver, hablamos mucho de los temas de equidad, por ejemplo, ¿no? Y si comparamos, qué sé yo, los indicadores de distribución del ingreso de un país como Francia o de una economía europea con la costarricense, antes de impuestos, digamos, tenemos niveles de inequidad o distribución del ingreso similares, ¿no? Cuando agregamos el sistema tributario y cuando agregamos también los componentes de gasto es donde está la gran diferencia. Digamos, en nuestro caso, el sistema impositivo y la estructura de gasto público prácticamente no mueve, no hace diferencia en relaciones de temas de distribución del ingreso. En cambio, en un país como Francia, en un país europeo, sistema tributario y el componente de gasto público reduce enormemente la desigualdad. Y aunque eso implicaría probablemente movernos en esa dirección, implicaría una reforma sumamente compleja y que además yo creo que ya lo mencionaste, los costarricenses vivimos en negación, y especialmente, digamos, a veces los liderazgos políticos en el sentido de que no pretenden tocar estos temas, ¿no? Eh, sí es posible hacer pequeños ajustes importantes en materia especialmente de exoneraciones. Eh, Ahí, digamos, han pensado, creo que existía un proyecto de ley, si no me equivoco, en años pasados, han pensado impulsar o plantear un poco reformas en ese sentido, por ejemplo, en exoneraciones en IVA, por ejemplo, o en impuesto sobre la renta en el caso salarial, o incluso también eventualmente en los temas que tengan que ver con empresas multinacionales en el marco, por ejemplo, de las reformas internacionales, que sé que se han quedado en el limbo, ahora especialmente por la situación política en los Estados Unidos. ¿Han planteado algo al respecto, digamos, o piensan un poco plantear? Sé que es un mal momento político probablemente, pero no sé si hay algo, por lo menos hay en carpeta en ese sentido. Sí, 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 en efecto. Vamos a ver, en esta misma Asamblea Legislativa en el año 2022 aprobó una ley, la 10286, que lo que dice es que tenemos que hacer una revisión de las exoneraciones y Ujú. que al menos cada 5 años el Ministerio de Hacienda tiene que revisar las exoneraciones y proponer cuáles se debieran de eliminar, modificar, etcétera. Entonces, nosotros en el 18 de mayo del 2023 presentamos el proyecto en donde buscábamos eliminar, se hizo una revisión de todas las exoneraciones y se establecieron ciertos parámetros. Uno es que sean exoneraciones regresivas, que tengan o que tengan incidencia ambiental negativa o que se encuentren en desuso. Entonces, por ejemplo, empezamos a ver cuáles no estaban funcionando y tenemos hay una exoneración que se le da a los vehículos de alquiler cuando usted es una empresa que ofrece alquiler de vehículos y entonces importa el vehículo para ofrecerlo como alquiler. Bueno, ese vehículo está exonerado de impuestos. Entonces, cuando en algún momento las empresas, por esta condición del drop-off, que podían recogerlo y dejarlo donde sea,
el vehículo, entonces dejaron de hacer uso de esa exoneración. La exoneración podría replantearse, podría modificarse, podría eliminarse, pero desde hace más o menos unos 8 años esa exoneración no se utiliza. Entonces nosotros propusimos quitarla. Bueno, organizaciones ligadas al sector turismo estuvieron en contra de una ley que lleva más de 8 años, de una exoneración que lleva más de 8 años de no usarse. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, es complicado, pero bueno, eso es parte de la propuesta. Se eliminó, se buscó eliminar, se propuso entre un proyecto de ley, pero en la Asamblea Legislativa no tuvo acogida. Por eso yo quiero mostrar también, decir esto, o sea, esta misma Asamblea Legislativa propone un proyecto en donde nos dice, Hacienda, proponga qué exoneraciones se elimina. Cuando llevamos cuáles son las que proponemos eliminar, el proyecto no tiene, ni siquiera lo revisan. Pero la otra es incidencia ambiental negativa. La corta de madera en troza. Entonces, la corta de madera en troza tiene un IVA diferenciado. Es un IVA del 10 en lugar del 13. Entonces, también, como tiene incidencia ambiental negativa, la idea es poner el IVA como todo, al 13. O, por ejemplo, los boletos aéreos, que me van a escuchar a mí mencionarlo varias veces, porque es que nosotros hoy en día pagamos el 4% del 10% del tiquete. El 10% del tiquete es una medida internacional que se utiliza porque el vuelo no está todo el rato en el país, pero el 4% versus el 13% no hace mucho sentido. O sea, el 4%, si usted busca antecedentes de dónde, en qué momento se decide que sea un 4% del IVA, no hay mucha justificación. O sea, y cuando uno hace el ejercicio por deciles y ve quién recibe este beneficio, son hogares de mayores ingresos. Entonces, el 4% pasarlo en 13, como cualquier producto, a los boletos aéreos. Esa es una opción. Costa Rica es de los pocos países que no le cobra impuestos a las ganancias, a los premios de lotería. O sea, usted gana ahorita un premio de lotería y no paga ningún impuesto sobre ese premio. Cuando hemos escuchado, digamos, en Estados Unidos o en unos países desarrollados, de usted se gana la lotería y tiene que contribuir al fisco. Bueno, Costa Rica no. ¿Ok? El equipo médico, que para mí es de lo más controversial que se dio en ese momento. No estamos hablando de las muletas, ni de los anteojos, ni de las prótesis que utilizan los hogares, las sillas de ruedas que compra el hogar. No, estaríamos hablando de grandes equipos médicos que compran los grandes consultorios que ofrecen turismo médico, etcétera. ¿Por qué está exento? Entonces, igual, cuando uno revisa quién consume estos bienes, hacia qué sectores de la población se van, le da regresivo. Todos estos, cuando yo calculo qué le pasa al coeficiente de Gini, si los quito o los pongo, el coeficiente de Gini me desmejora. O sea, hay una medida ya muy puntual en donde me dice, vea, los boletos aéreos o el equipo médico me generan, es una exención que es regresiva. ¿Ok? Y no quiero mencionarlo porque es muy controversial y estamos en un momento en donde hablar de subir impuestos, es muy controversial, pero vamos a ver, los números hablan. Si yo digo, ¿cuál es uno de los impuestos más, de las exenciones más regresivas? El salario escolar, El IVA. por ejemplo. Salario O el escolar, y uno dice, aguinaldo. exacto, el aguinaldo del salario escolar. Hablar de quitarlos o grabarles, eso ni lo vamos a poner en discusión, pero cuando me dicen, hay exoneraciones que van beneficiando a los hogares de mayores ingresos, pues sí, estas sería bueno discutirlas, sí, que es dentro de este proyecto, por ley, tenemos que hacer esa discusión. El asunto es que cuando uno le dicen, elimine exoneraciones y empezamos a ver cuáles elimino, ya a nadie le está gustando cuáles eliminar. Y eso es lo mismo que cuando dicen, cerremos instituciones y rebuscamos el gasto, ok, está bien, vamos una por una, vamos viendo qué es lo que podemos hacer. A nadie le gusta, esta no, entonces al final la reducción del gasto o la eliminación de exoneraciones se vuelve muy compleja. Pero vea, esos que yo le mencioné están dentro de un proyecto de ley en donde se debiera de hacer entonces una evaluación de qué estamos de acuerdo y con qué no estamos de acuerdo para poder hacer otra revisión. Tenemos otras exoneraciones que tal vez tienen menos impacto, pero existen otras exoneraciones. Pero tal vez aquí con esto termino esta parte. Devolución en lugar de exoneraciones. Vea, tenemos los insumos agropecuarios exonerados. ¿Estamos seguros de que el agricultor recibe ese beneficio de la exoneración del insumo agropecuario? No, es un importador que trae el montón de fertilizantes y los vende y asumimos que se lo traslada. Es igual que con los carros eléctricos. ¿Estamos seguros de que el consumidor
eléctricos recibe ese beneficio? ¿Por qué yo no le puedo dar, ya los sistemas lo permiten, una devolución? En el momento en que yo compro un carro eléctrico y tenga un BIN que me demuestre que es un carro eléctrico, a mí yo pago el impuesto, se paga todo, hay trazabilidad completa, pero me devuelven el monto del impuesto. Bueno, insumos agropecuarios, imagínense el agricultor recibiendo literalmente el beneficio en su cuenta versus hoy en día que existe una nebulosa de si los grandes importadores le trasladan las exoneraciones de insumos agropecuarios a los productores. Entonces, hay que evaluar también ese esquema de cómo agarramos las exoneraciones y le damos una vuelta para convertirlas en devoluciones y un mecanismo en donde podamos generar mayor progresividad de toda esta estructura tributaria. Pero bueno, ahí. Sí, sí, no, muy interesante. Igual en ese sentido estaba la propuesta, me parece, en el IVA sobre canasta básica, el mecanismo de devolución que había propuesto un buen amigo, Alberto Barrex, que hoy no lo veo en esta sesión, pero que a veces nos acompaña frecuentemente en estas reuniones. Otra pregunta antes de hacer, perdone que aproveche, ya tenemos algunas preguntas ahí que obviamente vamos a tratar de atender. ¿Tenemos todavía un poquito más de tiempo, don Rudolf? Sí, unos minutitos, sí. Bueno, entonces mejor voy a hacer una pregunta que nos está haciendo uno de de las personas que han participado. Graciela Mora plantea que siempre han pensado eliminar impuestos difíciles de cobrar y ampliar la base del IVA con una disminución de la tasa. Si tienen algún estudio del efecto que eso podría tener, si lo han... Ok, sí se había hecho hace varios años, en realidad se ha hecho antes de la reforma 9635, cuando se estaba haciendo la reforma 9635 se habían valorado escenarios con un IVA menor, entonces poner el IVA de un 13 a un 12, pero ampliando la base. Entonces, sí se puede hacer, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Uno podría evaluarlo de esta forma. Si la canasta básica se hace como una devolución a los hogares en Sinirúe, que cumplen con cierta característica, el IVA podría ser en lugar de un 13, un 12. Pero estaríamos enfocando esas exoneraciones a hogares muy específicos. Entonces, reducimos mucho el gasto tributario y sí podría generarse una reducción en el IVA. Pero eso es porque se amplía la base. Se amplía la base. Y aquí, y es importante, digamos, y esto es riesgoso porque estamos asumiendo, digamos, un escenario en donde la evasión no aumentaría. Y uno esperaría digamos, en este caso, uno esperaría que cuando bajan los impuestos la gente es más propensa a pagar, pero no necesariamente la evidencia empírica ha mostrado eso en Costa Rica. Muchas gracias. Don Julio Carvajal nos pregunta un poco sobre el tema de financiación. Nos pregunta un poco, don Julio, quisiera un poco sus apreciaciones respecto al comportamiento de las subastas y los canjes de los últimos meses y sus respectivas respecto del resto del año. La pregunta es un poco general. Tal vez si Julio pudiera concretarlo un poco mientras tal vez don Rudolf nos quiera hacer algún comentario en ese sentido. Ok, vamos a ver, yo creo que la consulta en realidad viene por acá. Si nosotros no logramos los eurobonos y no logramos conseguir alguna posibilidad de emitir deuda externa, de ahí tenemos que recurrir al mercado local. Tanto los bancos como las operadoras de pensiones, como y los inversionistas saben esto. Entonces ellos están evaluando la posibilidad de exigir mayores tasas en las subastas. Entonces yo llego y salgo un lunes a subasta y en ese momento cuando salgo a subasta veo que me ofrecen muy poca plata y a tasas mayores. Entonces uno la rechaza y dice, no, yo no voy a aceptar eso porque no es... No. Pero en algún momento, si el monto es bastante considerable o si ya la situación de Habrá que liquidez, aceptarlo. habría que aceptarlo. Entonces, eso es. Entonces, en este momento todavía estas presiones tan fuertes no se ven. Tenemos, en realidad, el año está bastante bien en términos de liquidez. Uno pensaría, hay vencimientos muy fuertes en enero y febrero. Entonces, esos vencimientos muy fuertes en enero y febrero, hay que hacer una gestión con relación a canjes de deuda y recoger una cantidad importante a finales de este año para tener esa previsión para el enero y febrero. Pero en efecto, eso es lo que se ve. Se va a tener que hacer un ejercicio un poco más estructurado en la parte de los canjes y ver cuánto nos puede impactar la tasa de interés a futuro. En el tanto no se puede acceder a los mercados internacionales de deuda. Sí creo yo que el otro año vamos a tener un planteamiento nuevo con respecto al acceso a mercados internacionales y vamos a poder aprovechar estas mejoras en las tasas de riesgo, o sea, esta mejora en nuestra calificación de riesgo, poderla aprovechar en el mercado internacional es algo a lo que yo le tengo fe que lo vamos a hacer el otro año.
Y ese tema, digamos, eso requeriría, bueno, o una ley, un proyecto de ley que autorice, o la reforma constitucional, o hay algún otro canal, digamos, porque ahí ese es un tema que tal vez es un tema de comunicación, quizás. Algunas personas piensan que Hacienda lo que quiere es que no haya autorización legislativa para emitir deuda, sino más bien lo que Hacienda pretende es que esa autorización se dé, si no me equivoco, en el momento presupuestario, que Exacto. se Ajá, que es distinto, digamos, que no sea un caso por caso, sino, por ejemplo, como por ejemplo, un país como España, que a mí me gusta mucho poner como ejemplo en estos temas, que tiene sus complicaciones políticas, obviamente, porque por eso los presupuestos se quedan pegados semanas, como ha estado sucediendo en las últimas semanas. En el momento presupuestario no solo se decide en cuánto se gasta, sino que además se decide si hay aumentos en la carga impositiva, y además se decide cómo se financia. Esa es un poco la propuesta. Ese solo se podría avanzar en ese camino por la vía de reforma constitucional, o han pensado algún otro mecanismo. Sé que es un tema más jurídico, pero es interesante porque si uno analiza los reportes de las calificadoras de riesgo, eso es lo que más está pesando quizás en los últimos años en materia de elementos cualitativos en la calificación. Sí, 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 en efecto. O sea, pienso yo que la reforma constitucional es algo un poco más complejo y como lleva los dos periodos, tiene Sí, que claro. cumplirse ciertas cosas ahorita y Ujú, ciertos aspectos para la próxima asamblea. ujú. Pero esa definitivamente sería la meta para lograr un grado de inversión y Sí, sostenible, un grado de inversión sostenible en el tiempo. Con claro. respecto a una posible emisión, ya la emisión de eurobonos que nosotros teníamos posibilidad de hacer para 25 y 26 ya fue rechazada por la Asamblea, entonces lo que uno tendría que plantear es un proyecto de ley nuevo de una emisión de Ujú, eurobonos 2026-2030, digamos, y claro. tratar de hacerla con la nueva Asamblea Legislativa. ¿Qué es tal vez importante con esto de esta nueva emisión? Que ojalá los legisladores pongan requisitos que estén relacionados a directamente la parte tributaria, inclusive a cómo se va a gestionar esa deuda, pero no necesariamente relacionados a aspectos que no tienen que ver con la emisión de deuda. Por ejemplo, el que los escáneres estén puestos. O sea, un requisito que teníamos nosotros para emitir eurobonos era la instalación de los escáneres. Entonces, eso generó un tema de estrés y operativo a nivel del Poder Ejecutivo para poder tener Ujú, esos escáneres instalados con tal de cumplirle la Asamblea y le cumplimos. Después ujú, tenemos que tener un resultado primario, un resultado de deuda, un resultado de tasas de interés y que todo eso se cumplió. Entonces, vea, y esta parte para mí es muy importante. Porque a mí me dicen, usted puede emitir eurobonos siempre que cumpla con este resultado primario en este año 2025. ujú, Y a lo largo del año 2025 no, presentan 69 proyectos que buscan ampliar exoneraciones o reducir tarifas del IVA. ujú, Entonces, a mí me están generando un efecto sobre mi gasto, o sea, mi gasto tributario, y además, y menores ingresos, y además toman de la partida de intereses recursos para destinarlos a gasto corriente. Entonces, me piden a mí un resultado primario para poder hacer la emisión de eurobonos, pero en el proyecto presupuestario me toman recursos de la partida de intereses y me lo ponen como gasto corriente, afectándome el resultado primario. Y además me reducen los ingresos por medio de nuevas exoneraciones o nuevas tarifas reducidas. Entonces, ujú, en ese momento es extraño de que lo que a uno le piden que logre y le ujú, ponen zancadillas para que no lo logre. Y ahí es donde yo digo, ujú, bueno, debiéramos de hacer un proyecto de emisión de deuda externa, pero que tome en cuenta estas restricciones y hacerlas de forma tal de que vayan acorde con la emisión, no con cosas como los escáneres, que yo digo que desde mi punto de vista generó un costo operativo enorme y a todo el proceso de los eurobonos que no tenía relación directa con ellos. ujú. Y una consulta, financiación multilateral para apoyo presupuestario. Hace poco creo que desembolsaron ya el préstamo con el Banco Mundial. Creo que falta el de la Agencia de Desarrollo Francesa, pero ¿hay algún pipeline en ese sentido hacia adelante? Porque es bien interesante la situación de la parte de los pagos de intereses. Es un poco más bien, más que un tema de no estar aprovechando
en mi opinión, ¿verdad? Más de no estar aprovechando las mejoras fiscales en términos de reducción de costo, es mala suerte en el timing de los vencimientos. A ver si me explico un poco sobre esto rápidamente. Si vemos los últimos, del 2018 para acá, digamos, en el 2018, las famosas tasas obscenas de doña Rocío, digamos, fueron deudas que se colocaron en el 2018 con plazos entre 5 y 6 años que estaban relativamente altas, porque si bien hubo acceso al mercado para financiarse, las tasas todavía estaban relativamente altas porque veníamos de ese momento de tanta tensión previa a la situación del 2018. 5 o 6 años después de eso coinciden más o menos con 2022-2023, en donde ya se notaba, digamos, una mejora en el acceso al mercado del gobierno de Costa Rica, pero desgraciadamente, y aquí es donde digo que hubo mala suerte, coincide justamente con un momento en que la política monetaria global y local se endurece, ¿verdad? Y eso eleva los costos de financiación, ya no por un tema de riesgo asociado con gestión fiscal, sino básicamente con un tema de coyuntura macroeconómica. Eso nos va a mantener fijos, por ejemplo, los costos de financiación por el saldo elevado de la deuda perfectamente 4 o 5 años más. A raíz de su presentación me puse a hacer un número rápido, por ejemplo, aquí con los datos, y es que mientras Hacienda se está financiando en el corto plazo al 6% en colones, 6% en dólares, que por cierto, el 6% en dólares locales es casi lo mismo que probablemente saldría emitir externamente, que obviamente con diferentes plazos, el costo promedio de la deuda interna en colones está alrededor del 8,5, 8,6%, y eso es un poco el saldo que se viene, que se viene manejando de atrás, ¿no? Eso lo que significa es que no es tanto que el costo de corto plazo de la deuda, en mi opinión, no esté reflejando, digamos, la mejora fiscal, sino es que el saldo de deuda y la mala suerte, digamos, de los timings en que se han estado colocando estas emisiones en el pasado, hacen que sea muy lento el traslado de las nuevas condiciones financieras al pago total de intereses, ¿verdad? Y eso es una cuestión de tiempo, esencialmente, porque si uno observa, de nuevo, insisto, cómo se están financiando ustedes en el mercado primario, en mi opinión, por ejemplo, un 6% en moneda local es una tasa pues razonable, igual que 6% en moneda extranjera. Y si colocaran a 10 años, por ejemplo, en mercados internacionales con un tesoro al 4,5, digamos, y el spread que manejan actualmente, también andaría más o menos en los mismos niveles. El tema es mucho ese saldo acumulado ahí, y sobre todo el timing, que es desafortunado y de haber coincidido básicamente con un momento de política monetaria restrictiva a nivel global, ¿no? Pero sí, ciertamente ahí es donde está una de las debilidades de nuestras finanzas públicas. ¿Han pensado, por ejemplo, en algún otro mecanismo? Bueno, están los canjes, no sé, introducir cláusulas, por ejemplo, de amortización anticipada eventualmente. Yo sé que eso puede elevar los costos, pero y hacer menos plain vanilla, digamos, ciertos tipos de instrumentos de deuda, pero es interesante ese tema, de hecho, que de tomar en cuenta. En realidad ustedes no están colocando ni caro ni localmente, sino más que todo el tema es el saldo, ¿no? En alguna medida. Sí, 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 en efecto, venimos arrastrando este efecto de Ujú, atrás y eso, o sea, si bien es cierto, ha permitido y esta relación con las multilaterales ha permitido ujú, mejorar el perfil de la deuda y reducir un poco los pagos de intereses, sí es difícil, digamos, por el peso que tiene dentro de la deuda total. De ujú, hecho, estos ujú, vencimientos que tenemos al próximo año es una presión muy grande que venimos arrastrando justamente de esos periodos. Ahora ujú, bien, estas multilaterales lo que han mostrado es una señal de confianza. O sea, ha ujú, permitido como una señal de confianza para esto y aumentar un poco la liquidez del gobierno. Pero sí, nosotros venimos arrastrando esta situación. En algún caso, plantear, por ejemplo, deudas, títulos en otras monedas, ujú, por ejemplo, hacer con títulos que tenemos, hacer algunos swaps en tasas de interés ujú, ujú, para tratar de reducir digamos, esa presión que tenemos en la tasa, en la tasa que estamos viendo ahorita en dólares. Entonces nosotros sí hemos hecho este ejercicio,
pero muy recientemente con algunas multilaterales para poder reducir la presión en la tasa de interés y también el efecto posible cambiario si aumenta el tipo de cambio, Sí, porque, claro. porque son colocaciones en dólares, pero preferimos pagar una tasa, un poquito más de tasa de interés, pero tener la tasa que nosotros pagamos va a ser en colones a un tipo de cambio que pactamos y eso ayuda, le da bastante estabilidad. Bueno, esos son los tipos de herramientas que hemos tratado de utilizar para diversificar. Son herramientas, diversificamos en moneda y le permite también una mejor gestión de la deuda. Pero en efecto, también eso pasa con la duración del portafolio. O sea, lo hemos logrado incrementar a 8 años, pero ya nosotros tenemos, colocamos títulos al 37, al 41. Eso debiera de ser más rápido, pero tenemos un componente importante de muy corto plazo que se va a ir reduciendo en los próximos años. Claro. Bueno, don Ludo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y no solo hacer su presentación, sino responder a nuestras preguntas. Le agradecemos mucho. Sin duda, creo que esta conversación y la información que usted está proporcionando va a ser muy útil para nuestros suscriptores y para las personas que nos escuchaban el día de hoy. Espero volverlo a ver, digamos, nuevamente en otra sesión en los próximos meses, abusando de su confianza. Creo que ha sido muy interesante y pues de nuevo muchísimas gracias. Y a nuestros suscriptores les recuerdo que en horas de la tarde va a estar disponible la grabación de esta presentación y también creo que podremos distribuir la presentación de don Rudolf en horas de la tarde, porque contiene, por lo menos desde mi punto de vista, contiene información muy interesante, muy útil para la toma de decisiones y para entender bien, digamos, el contexto de las finanzas públicas costarricenses y sobre todo el tema de también las implicaciones sobre financiación. Así que, don Rudolf, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.